Itsur, tecnología y calidad para la vida. Buenos días, somos el equipo 1 y vamos a explicar el punto central de herramienta. Para esto, primeramente debimos de haber agregado lo que es la herramienta y por ahí podemos observar que también ya tenemos agregado lo que son los objetos de la mesa y la caja. Estos últimos se agregan entrando en la pestaña de Fixture y seleccionamos la opción de mesa y caja. Estos dos objetos se redimensionan y los colocamos cerca del robot Fanuc. Esto para poder cubrir la distancia y el punto elegido, que en este caso es la esquina de la caja azul, que vamos a posicionar con la herramienta. Bien, en Tooling seleccionamos la primera opción de herramienta, cambiamos el nombre a pinza una vez que se nos abre el cuadro en la pestaña y ahora redimensionamos la herramienta. Dado que originalmente sus dimensiones son muy grandes, entonces las adaptamos al tamaño de nuestro robot Fanuc. Ok, ahora en la pestaña de UTool posicionamos lo que es el punto donde deseamos la herramienta. Esto para tener una referencia al llegar a la esquina de la referencia anterior, que como se comentó es la esquina de la caja azul. Ok, entonces la herramienta se carga de la librería de RoboGuide. En la sección de Grippers seleccionamos la pieza y le damos en cargar, y así es como cargamos los objetos que se necesitan para llevar a cabo la siguiente práctica. Muy bien, entonces ahorita vamos a dar una explicación de lo que sería este método de los 3 puntos. Ahora que ya tenemos la herramienta antes configurada, que sería nuestro gripper, vamos a empezar a configurar este método. Primero nos vamos a la opción menú. Aquí seleccionamos lo que es la opción 6, Setup. Una vez aquí vamos a seleccionar el método que vamos a utilizar para seleccionar el punto, que en este caso sería el de los 3 puntos. Como podemos ver, aquí ya tenemos los 3 puntos ya grabados, debido a que el punto ya lo tenemos ubicado donde lo queremos poner. Por ende ya estos puntos ya fueron grabados, pero ahorita lo que vamos a hacer va a ser regrabar estos puntos. El punto donde vamos a estar llegando va a ser en la esquina de la caja. Este método requiere que estemos llegando por 3 direcciones diferentes. A esto es a lo que se refiere el método de los 3 puntos. Entonces esta sería la primera posición por donde estaríamos llegando. Seleccionamos la siguiente posición. Esta sería la siguiente posición, que será por arriba donde estaríamos llegando. Y nuestra tercera posición sería por el frente. Y así estaríamos llegando al mismo punto por 3 direcciones distintas y grabando cada uno de estos puntos en estos espacios donde nos pide el teach. A continuación estaremos llegando a cada uno de los puntos para que quede más claro cómo se estará haciendo este método. Ahora ya en nuestro home comenzaremos a mover nuestros diferentes ejes. Entonces ahora utilizaremos a un nuevo punto, a la esquina que estamos mostrando. ¿Cómo le haremos? Pues explicaremos un poco el proceso. Comenzaremos con pues salirnos de la condición del join, pero como sabemos, si escogemos el world y nos intentamos mover, pues no nos va a permitir, ya que está en singularidad. Entonces tenemos que irnos de nuevo a join y movernos un poco. Podemos meternos ahí y configurarlo ahí directamente, pero sería un poco más rápido si lo hacemos directamente aquí del tablero. Le vamos a aumentar una velocidad a 25% y comenzaremos a mover nuestros ejes. Eje 1, ahí va cambiando. Es importante recordar que un grado no funciona, tendremos que cambiarlo un poco más en diferentes de los ejes, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5, eje 6.
Listo, aquí estamos demostrándolo. Entonces pues ahora ya comenzaremos ahora sí a llegar al punto. Nos cambiamos nuevamente a la parte del World. Entonces nos vamos a mover ahora sí. Listo. Le damos Shift y ahora sí a comenzar a movernos. Y llegaremos por la parte de atrás. Tenemos que rotarnos en Z. Intentaremos rotarnos lo más que podamos a ese lado. Entonces, por ahí. Y nos vamos a ir para abajo. Ya nos estamos moviendo. Y estamos bajando un poco más. Vamos a bajar, bajamos hasta llegar casi al punto donde más nos permite. Ahora sí nos moveremos en Y. Nos recorreremos para tener una amplitud para que nos permita dar un mejor manejo del brazo. Ahora sí vemos que ya estamos un poco recto a lo que sería nuestro punto. Como vemos, pues ahí están las líneas amarillas que nos van guiando un poco. Ahora sí nos tenemos que bajar en Y. En Y negativo. Perdón, ahí, positivo. Le daremos un poco más de velocidad al 50%. Está un poco lento. Y ahora sí en zetas negativas. Le damos la vuelta. Listo. Ya se acomodarán poco a poco más las zetas. Ahora nos regresamos en Y para acercarnos un poco. Nos acercamos en X. Nos pasamos un poco. Nos regresamos. Ahí está. Ya la enderezamos. Ahora la vamos a bajar. En coordenadas. Vamos a bajar en coordenadas Y. Sí, ahora continuamos. Vamos a acercarnos. Ya ahora sí. Vamos a cambiarnos a las coordenadas en joint. Pero primero vamos a bajar. Listo. Y aquí estamos bajando un poco. Ahí está. Bajamos la velocidad un poco. Ahora sí nos vamos a cambiar. Ponemos Shift, cambiamos a Join. Automáticamente nos manda un 5%. Y ya ahorita nosotros decidimos si aumentamos la velocidad o no. En este caso no queremos. Entonces ahora sí vamos a hacer girar esa parte en Z. Entonces ahora sí comenzamos. Vamos a aumentar un poco la velocidad para acercarnos. Al revés, ahí está acercándose un poco más. Ahí está. Ya ahí, como recordamos, está la línea amarilla que nos ayuda mucho a acercarnos. Nada más tenemos que ya acomodarnos bien. Nos cambiamos a Word para acercarnos con la Y. Ahí nos pasamos un poquito. Vamos a intentar regresarnos. Listo. Ahora sí, vamos a volver a bajar ahorita un poquito más la velocidad para acercar nuestro punto central. Vamos a bajarlas en X. Ahí está. Que quede bien. Bajamos un poco en Z. Listo, ya casi está. Nada más vamos a bajar la velocidad y aumentar en X. Listo. Ya casi queda. Solo falta acercarnos un poco en Y. Reducimos. Ahí está. Que quede fijo. Entonces, como podemos ver, ya nos hemos acercado al punto que inicialmente indicamos. Entonces ya hemos concluido esta primera parte. Ahora haremos lo siguiente. Nos iremos a
Ahora, como sabemos, pues tendríamos que escoger otro nuevo punto. Checamos que todo esté bien. Listo, todo está concordado. Ahora nos iremos al menú. Bajamos hasta 0, hasta Setup y nos vamos a Shift y F5. Listo. Ya quedó la posición calculada. Entonces ahora sí ya quedó guardada. Ya quedó listo. Nos iremos, como sabemos, a otro punto. Rápido, para llegar a otras coordenadas y llegar a 0, tendríamos que moverle aquí a nuestro tablero, pero pues nos vamos a lo de que ya aparece y vamos a ponerle 0 para hacerlo más rápido y agilizar un poco más lo que vendría siendo la práctica y no hacerlo de un tiempo más prolongado. Nos vamos a Move To y nos manda directamente al origen para continuar ahora sí con la siguiente posición. Ahora seguimos con la siguiente posición, donde llegaremos desde la parte de arriba. Nos cambiamos al tipo de movimiento Joint para empezar y ajustamos con una velocidad del 10% para poder sacarlo de default. Ajustamos un poco los grados y ahora nos cambiamos a movimiento World para intentar movernos y ver si hemos salido de la singularidad. Como podemos ver, aún nos falta un poco porque ahí nos impide. Entonces volvemos a Joint, ajustamos un poco más los grados de todas las Jotas y ahora sí nos volvemos a mover en Word y como podemos ver ya nos permite. Entonces cambiamos a Joint y bajamos un poco el brazo en J4, aumentando un poco la velocidad. Utilizamos Word ahora para movernos un poco más rápido. Hecho esto, pues bajamos en Z negativos. Nos rotamos en Z ahora negativo. Y nos movemos en W en X negativas. Para enderezar el brazo, nos movemos en Y positivo y checamos que esté bien posicionado en W. Ahora, para que muestre las coordenadas y que estén bien posicionadas, necesitamos hacer que el punto de referencia del brazo esté coincidente con la esquina del bloque en la mesa. Por ello nos movemos en X negativas y bajamos un poco la velocidad para ser más precisos y un poco más hacia los lados, moviéndonos en Y para que esté alineado. Una vez hecho esto, bajamos en Z positivas y como podemos ver ya se posicionó donde deseábamos. Por ello nos vamos a Shift, Setup, bajamos a segundo punto y guardamos. Una vez hecho esto, nos vamos a Post N y nos movemos de nuevo en el origen asignando 0 grados a todo, pues esto para agilizar un poco más la práctica. Para terminar el último punto nos situaremos por el frente de la esquina. Y ya con los otros puntos guardados empezamos con el último, ¿verdad? El tercero, el que quedamos que fue de frente. Con este último tuvimos algunos detalles, que fue de que al inicio, primero que nada es un punto en el cual al tener una mesa tan cercana nos costaba trabajo de recortar, ¿verdad? Esta distancia para que nuestra herramienta no chocara con la caja de primera instancia. De tal manera que empezamos ahí a mover nuestros ejes, como es el J2 y el J3. Primero el J2 echarlo para atrás del robot, es decir, moverlo en negativas para que se junte lo más para atrás posible. Y el J3 en positivas para que se agachara esta pinza. Ahí teníamos algunos problemas, como lo era que estábamos en Joint. Obviamente para todo esto primero lo sacamos de la singularidad y empezamos a acomodarlo. Pero teníamos ese problema de que al ya tener una posición, por decirlo así, más alineada hacia donde iba a ir, lo intentábamos mover en Word para que se nos facilitara más, ¿verdad? Como habíamos concordado en la primera práctica de que este tipo de movimiento pues era más sencillo de controlar, era más manejable, lo que se mencionó, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos componiéndole, moviéndole de tal manera que pudiéramos acomodarnos, pero nos dimos cuenta que nuestra
nuestro eje rotacional, en este caso en X y en Z, no nos daban, no avanzaban, ya habíamos llegado al máximo. Entonces procedimos a movernos otra vez en Joint, ajustando velocidades, aumentando, reduciendo, de tal manera de que nos pudiéramos apoyar, alinear de mejor forma a esta esquina, la esquina en este caso viéndola desde el robot, la esquina izquierda de la caja. Y ahí nos íbamos acercando, de tal manera que ya cuando estuvimos lo más alineado posible, simplemente fue utilizar otra vez Joint, porque en este caso nos era más viable y más eficaz para poder acomodarnos, de tal manera que lo alineamos y ya simplemente quedó los últimos momentos ajustar en Word, de tal manera que no se nos desacomodaran los ejes, tal como habíamos mencionado en clase. Estos ejes en Joint son individuales, pero en Word ya todo se va moviendo junto, ¿verdad? De tal manera que no se nos descompongan. Entonces solo ajustamos un poco más y ya cuando pudimos ver ahí simple que ya estaba prácticamente alineado, ya nada más dimos los últimos toques con los ejes rotacionales, de tal manera que ya quedara lista. Simplemente procedimos a guardar el tercer punto y listo, estaría el tercer punto del método de 3 puntos guardado. Y ya, con esto hemos finalizado la práctica. Sin embargo, cabe mencionar de que vamos a hacer la demostración y se realiza la demostración de ahí cómo funcionan los 3 puntos, que es básicamente nos vamos al punto que decidimos movernos. Obviamente primero movemos alocadamente nuestro robot, ¿verdad? El Fanuc, que se desacomode de donde estaba. Y ahora simplemente basta con ir a nuestros puntos, ahí que tenemos, y simplemente vamos a dar Shift. Nos seleccionamos obviamente el punto que queremos y simplemente le damos a Move To, de tal manera que vemos que ahí nuestro robot se está acomodando. Hacemos lo mismo con los otros dos, de tal manera que vemos que ya las trayectorias quedaron creadas, ya el robot se acomoda de tal manera que se posicione tal y como lo habíamos decidido. Con esta práctica encontramos que el método de los 3 puntos es un método muy eficaz para programar estas rutas, de tal manera que a la vez que en la práctica anterior podemos concluir otra cosa, que el sacarlo de singularidad sigue siendo un detalle, ya que como vimos en la práctica pasada también nos daba ese detalle de que no se salía de singularidad, no quería hasta que lo movíamos bastante en Joint. Sin más, aquí con la práctica realizada y el método de los 3 puntos aplicados, nuestro equipo da finalizado esta práctica y agradece la atención a todos los espectadores. Hasta la próxima.